El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, noches para todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También lo pueden escuchar y ver por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, canal 48 de Codicer, Buenaventura, canal 70 Cable Cauca, Teleagua Clara, Tuluá, canal 32, Telesalónica, canal 22, entre otros. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, para traer el mensaje de la palabra del Señor, que es la que Él quiere, que se expanda, que se extienda, así como las aguas cubren el mar. Es voluntad única del Señor para que su palabra llegue a los hogares, para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, porque Él vino es al pecador, el que se ha declarado justo, pues allí lo deja. Y Dios quiere es hacernos bien, quiere es manifestarse continuamente en nuestras vidas para que todos nosotros nos arrepintamos de las obras malas, de lo que está sucediendo en estos tiempos en todo el mundo, cuando las naciones y los pueblos andan sin Cristo, sin Dios y sin ley. Dios nos pone a nosotros a ver esa gran diferencia que es estar en Cristo Jesús y estar sin Él, estar sin esa protección que todos la necesitamos, y a todos vino, mas no todos creen que la palabra de Dios es para todo aquel que cree, dice Romanos, al judío primeramente y después al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo por fe vivirá. Todos tienen la oportunidad, todos tenemos la oportunidad de llegar a ese conocimiento grandísimo que Él quiere darnos a cada uno de nosotros, para que tengamos nosotros acceso a esa salvación tan grande, a esa sanación de nuestras almas, porque vemos nosotros en estos tiempos que el pueblo se ha perdido, como nos dice aquí el libro de Oseas, que el pueblo se ha perdido porque le faltó conocimiento. Y es real lo que la palabra nos muestra, es verídico porque se van cumpliendo
toda la palabra se va cumpliendo, cada cosa en su tiempo, en el tiempo del Señor, nos va dando ese reflejo de que toda la palabra es verdad. Y Él quiere que hoy, todos los que están quizás hoy por primera vez allí, tengan la oportunidad de arrepentirse verdaderamente, de creer verdaderamente que hay un Dios vivo, que es el que nos guía, que es el que nos orienta, que es el que nos fortalece y que es el que nosotros venimos aquí a hablar de sus asuntos, pero en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Vamos a orar y a leer una porción de la palabra del Señor para que sea el Santo Espíritu de Dios y nos guíe en todo momento y en todo lugar, porque nosotros sin Él nada somos. Sea su Santo Espíritu siempre guiándonos, porque todos nosotros somos débiles criaturas, pero Él es nuestra fortaleza. Y Él conoce a los que en Él confían, a los que han creído, a los que se han arrepentido. Dios los conoce porque Él ve. Dice Salmo 11:4 que los ojos del Señor están puestos sobre cada uno de nosotros. Sus párpados observan, miran, ven que el corazón del hombre, ven si tú estás allí, estás creyendo o te estás burlando de la palabra. Eso lo determina el Padre de la Gloria y de Él son los juicios. Entonces, ante todo, coloquemos delante del Señor siempre la palabra del Señor. Padre de la Gloria, Dios Todopoderoso, delante de ti, Señor, colocamos, Señor, estos medios y colocamos tu palabra, que seas tú hablándole, Señor, a un pueblo duro de servir, pero tú conoces los corazones, Señor. En ti confiamos y clamamos a ti que tu Santo Espíritu nos guíe, que seas tú, Señor, llegando a los hogares que te escuchan, Señor, atentamente, como nos lo enseñas en el libro de Esdras. Cuando el profeta hablaba, todo el pueblo estaba atento. Amén. Hoy nosotros recibimos siempre este mensaje, que el pueblo que escuche tu palabra esté atento, que es la que tiene poder para sanar y para transformar nuestras almas. En Cristo Jesús leemos una porción de la palabra del Señor. En el libro de Oseas, vamos a leer aparte de unos versículos, en el libro de Oseas 4. Dice la palabra del Señor: controversia del Señor con Israel. Dice: oí palabra del Señor, hijos de Israel, porque Dios contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es igualmente la misma situación que tenía el Dios del cielo con su pueblo natural, Israel, que no creyó, no entendió, no conoció que la venida de su Hijo Jesús Cristo era para venir a recoger los pecados de la humanidad, para darnos entendimiento, conocimiento, inteligencia, toda ciencia que nos habla primera de Juan 5:20, donde nos muestra a qué vino el Señor, a darnos entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Mas todas estas palabras para su pueblo natural quedaron en el aire, aún están todavía en la ley, están en lo que el Señor ya vino y terminó con la ley, ¿sí? A través de la venida de su Hijo Jesús Cristo, muere la ley y ahora estamos en la gracia. Entonces continuamente el pueblo, tanto natural, pueblo natural, israelita, como el pueblo que ha creído, en la cual hoy somos nosotros participantes como pueblo verdadero, porque el verdadero israelita es el que cree en su palabra, el que se ha arrepentido. Y eso es lo que el Señor nos coloca en este día. Entonces dice el libro de Oseas 4, oí palabra de Jehová o palabra del Señor, ¿sí? Hijos de Israel, nosotros somos parte
de ese legado. Somos hijos, somos descendencia, ¿sí?, de nuestro padre Abraham, que es el padre de la fe. Y a él nosotros hoy estamos creyendo verdaderamente en que vino su Hijo Jesús Cristo y se hizo carne, se hizo pecado por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Recogió los pecados de la humanidad y nos perdonó. Mas el pueblo no creyó, no entendió. Y dice aquí, el 6:4-6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo, tu Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los hijos sabemos que es la descendencia. El pueblo natural israelita no creyó, se fue tras Baales, ¿sí?, se fue tras la fornicación, creyendo a otros dioses, pidiendo siempre a otras naciones. Ahí se metió ya Irán, los que están alrededor, Egipto, todo, se fueron a pedir allí sabiduría y ciencia al mundo, a Egipto, al mundo que representa Egipto, es el mundo. Y eso hizo su pueblo natal israelita, y aún lo sigue todavía haciendo. Solo una mínima parte ha creído en la venida del Mesías, que le llaman allí en Israel, y acá Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Entonces vemos nosotros que el pueblo se ha destruido, y sigue lo mismo, como lo estamos viendo hoy en las naciones vecinas, que no han creído, no han entendido y no han comprendido lo que es tener ese Santo Espíritu de Dios en nuestros corazones. Los gobernantes de las naciones, los dirigentes, se han alejado del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Proverbios 29:18 siempre nos recuerda ese pasaje, que el pueblo y las naciones sin profecía, o sea, sin la palabra, se desenfrenan. Y hoy tenemos ejemplos claros con nuestro país vecino. El pueblo está desenfrenado, porque ¿quiénes eligieron a los que lo gobiernan? El mismo pueblo. Porque les faltó ¿qué? Sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligencia, toda ciencia que proviene de Dios, que nos la da para todos. Él no hace acepción de personas. Santiago 1:5 siempre nos recuerda ese pasaje: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. No hace acepción de personas. Los gobernantes, la gran mayoría, por no decir que todos, están sin Cristo, sin Dios y sin ley. Entonces suceden estos hechos y estos acontecimientos nefastos, adversos, donde vemos nosotros destrucción, muerte, envidia, porque quieren gobernar solamente para sí, quieren obtener siempre el poder para sacar provecho, mas el pueblo es el que sufre, ¿sí? Pero si damos la vuelta, el pueblo también que le faltó conocimiento a la hora de elegir, siempre están viendo es a través de lo material, a través de lo ostentoso, a través de las prebendas, a través de los regalos. Y miremos hoy las consecuencias de una nación que otrora era ejemplo y era el anhelo de nosotros como colombianos, ir ahora 20, 30 años, ir a ese país, y hoy está todo lo contrario. Nadie quiere saber de ello. Todo esto nos lo enseña la palabra del Señor, nos lo muestra aquí a través de estos pasajes que lo estamos viendo, tanto en Israel, que es algo que todavía está allí latente, pero nos pone como ejemplo real que se sigue sucediendo, porque les falta conocimiento, porque les falta conocer de la palabra de Dios, que es donde está la verdadera sabiduría celestial que Él quiere darnos a todos. Entonces dice Oseas 4, oíd
palabra de Jehová, palabra del Señor, palabra de Dios, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Hay una contienda, hay una pelea, pero es entre el mismo pueblo, porque ellos mismos eligieron a los que están allí gobernando. Y después vienen los ay, ¿sí? Vienen los dolores, y eso es lo que el Señor no quiere que pase también en nuestro país, en nuestra Colombia, en nuestra nación, donde estemos, que siempre estemos nosotros orando y clamando para que la sabiduría celestial llegue a estos mandatarios y no ocurran los hechos que hoy estamos nosotros viendo, en los cuales nos sentimos y estamos nosotros unánimes en oración y ruego para que estas cosas terminen, para que los pueblos volteen a mirar al Creador, al que lo puede todo, para que no pasen y sucedan estos acontecimientos nefastos en los cuales estamos hoy nosotros viendo con nuestros propios ojos. Entonces hay una contienda, porque allí la gente, todas estas manifestaciones, no las hacen para que la gente se arrepienta, para que crean en un Dios vivo, ¿no? Siempre es para alabar a ídolos, al hombre, y ahí es donde Dios contiende con nosotros. No podemos tener baales, no podemos tener ídolos, que es lo que en principio esta nación pensó, como les daban todo, casa, carro y beca, para que mantuvieran un gobierno allí, y después se les voltea la torta, y el que sube es peor que el primero. Y hoy estamos viendo esas consecuencias. Hay que clamar al Dios del cielo, y a eso nos toca a nosotros, orar, para que Dios tenga misericordia, tanto de esta Venezuela, nuestra vecino, país vecino, y por nosotros también, porque todos estamos expuestos a esta clase de mandatarios, todos estamos expuestos mientras no estén con el poder del Señor. Vamos a estar expuestos en todas partes del mundo. Entonces, Dios quiere es que esa contienda no esté con nosotros, no esté en nuestros hogares, porque ahí está la otra parte. Todo se empieza en los hogares que están sin Cristo, sin Dios y sin ley. Comienzan las contiendas, comienzan las peleas, los odios, las rabias. Esa es otra guerra ya a nivel ¿qué? A nivel de hogar, las casas. Sin Cristo, sin Dios es lo mismo. Entonces Dios quiere es que todo empiece allí en el hogar, para que cesen las peleas y los conflictos, los celos, las reyertas, los odios, las rabias. Eso tiene que salir de nuestros hogares, para que cuando esa generación que viene allí crezcan con el temor de Dios, para que no pasen estos hechos, los cuales estamos hoy viendo. Clamemos al Señor para que toda contienda y toda pelea cese del Dios, dador de la vida, con nosotros. Misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No, es en toda parte. Mientras no esté la palabra de Dios, mientras no esté el conocimiento verdadero, que es el que nos da la ciencia y la sabiduría, vamos a ver todos estos hechos a nivel mundial. Entonces, Dios quiere que cambiemos ese chip que teníamos nosotros, donde nos dejábamos llevar por la opulencia, ¿sí? Por las riquezas de los países, como lo vimos nosotros a través de esta nación que era rica allí en petróleo. Todo el mundo quería ir allá, pero los gobernantes, sin Cristo, sin Dios y sin ley, terminan todo, y hoy están allí en el fango y en la desesperación. Mas nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos orar. Quizás Dios tenga misericordia, porque es de Él
quizás Dios tenga misericordia porque Él conoce que era un pueblo duro de servir, que somos un pueblo duro de servir, que no queremos reconocer quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor porque podemos nosotros como creyentes, como mensajeros o embajadores de la parte espiritual, que es el Señor, el Espíritu del Señor que nos ha dado, nos ha dejado, para que nosotros nos podamos sacudir del mal, porque nos movemos entre el bien y el mal. Si bien hicieres, pues serás enaltecido, dice la palabra del Señor en el libro de Génesis 4. Y si mal, el pecado y la muerte está a la puerta. Hay maldiciones y bendiciones. Y tenemos que nosotros esforzarnos en salir de la maldición, de lo maldito. Lo maldito es lo que se ve, que estáis en el libro de Oseas: muerte, destrucción. Vemos cómo explotan los reyes de la tierra y los príncipes de esta tierra, robando, matando, mintiendo, engañando. Inclusive en la misma grey de Dios se ve también esta parte del engaño, de la mentira. El libro de Pedro, el Evangelio de Pedro, Primera de Pedro 5 dice: apacentad la grey de Dios no con ganancias deshonestas. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, que lleva la palabra, que lleva esta parte que el Señor nos ha dado, la luz, el conocimiento, para poder saber gobernar un pueblo, una nación, una casa, una familia, un hogar. Pues se necesita de luz, y nosotros éramos seres ciegos de nacimiento. Cristo tuvo que venir a llenarnos de esa vasija donde estábamos en tinieblas, en maldición. Tuvo que despojarse de su naturaleza divina y venir en esta parte débil de nosotros, del pecado, como se comenzó. Si Dios no quiere que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. Yo no quiero la muerte del impío. Vemos cómo con tus propios ojos ves la recompensa del impío: muerte, destrucción, asolamiento, pueblos que desaparecen. Vemos cómo Alta California, ni tu oro ni tu plata te podrán salvar. Ciudades ricas, ¿de qué te sirve poseer el mundo si pierdes tu alma en tristeza, en llanto, en angustia, en desesperación, versus cosas que desaparecen por el fuego? Todas estas cosas que estamos viendo en este postrer tiempo son principios de dolores. A nosotros no nos aterra ver esto, porque por eso está el conocimiento de Dios, para que huyamos y salgamos de esta parte terrenal de Babilonia, donde está la confusión, donde hay juicios, donde dice Oseas que no hay conocimiento. El Señor mismo se presentó y le dijo a los maestros de la ley: vosotros mucho erráis porque no conocéis las Escrituras. Entonces estamos vacíos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ese conocimiento, nos está diciendo el Señor. Pero hay misericordia si nos acercamos
confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Hay misericordia en la tierra. Si venimos a Cristo, perdona toda nuestra vida pasada. El que está en Cristo, nueva criatura es, Made in Cristo. Te limpia tu conciencia de estas obras de muerte, te lava. El Cordero de Dios inmolado por mis pecados y los pecados de todo el mundo. En la cruz canceló el pecado y la muerte y nos dio la ley del Espíritu de vida. Y en esa ley es que tenemos que nosotros perseverar, andar. Nos está diciendo hoy: no contenderá la carne contra el Espíritu. Una contienda del morador de la tierra constantemente con las leyes del Señor. Él nos pone freno porque sabe que sin su Santo Espíritu vamos a la hecatombe, vamos a la ruina, a la miseria, a la pobreza espiritual, por tanto la terrenal. Esas fuerzas del mal, esas maldiciones nos condenan. No es Dios. Tu maldad te condenará por haber faltado el temor en ti. Y el temor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, que es la inteligencia para apartarme de las maldiciones, del mal. Escrito está: vosotros mucho erráis por no conocer las Escrituras. Proverbios 9:10. Hay que darle gracias a Dios porque a través de Cristo nos ha dado el nuevo pacto de poner las leyes en nuestro corazón, en nuestra mente, para ponerlas por obra. Nos da un nuevo espíritu, un nuevo nacimiento, nos implanta las leyes de Dios, los mandamientos, los estatutos, que son un deleite para sus hijos. Nos llevan al gozo, a la paz, al amor, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad. Contra estas tales cosas no hay ley. Cristo nos canceló la ley del pecado y la muerte y nos dio la ley del Espíritu de vida. Y hay que acercarnos confiadamente al Señor para recibir misericordia, dice el Señor en el libro de Oseas. Pero tenemos que apartarnos de todo mal. Un mensajero del Señor no se enreda en los negocios de esta vida, dice la palabra de Dios en Timoteo. Los negocios del Padre son puros, limpios. La palabra de Dios es pura. 7 veces dice el Señor en horno de tierra, que es Cristo, el Verbo, para que nosotros recibiéramos su Santo Espíritu, su imagen y semejanza de Dios que habíamos perdido porque estábamos muertos en delitos y pecados. Dice la palabra del Señor: el enemigo nos había robado el vestido, había muerte espiritual, y al venir Cristo nos dio vida en abundancia en esta vida presente y la vida por venir, que es la vida terrenal, vida espiritual eterna. Todos vamos a resucitar un día. Un día se va a acabar todo lo que ves para ti, para mí, el mundo y sus deseos va a ser quitado y entras a un estado espiritual. Se te acabó la materia, se te acabó el tiempo, hemos envejecido, dice el Señor, y se han enseñorado de nosotros esas fuerzas del mal por falta del temor a Dios, y hemos sido destruidos porque no nos hemos acordado. Nos está diciendo hoy en Oseas de nuestro Creador: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, donde nos desordenamos, para que cuando lleguen los días malos tengas contentamiento. No hay gozo, hay tristeza, desespero, angustia, temores, aflicciones, necesidades. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Un poco de deseos engañosos, que son deleites temporales, y después vienen el llanto, el lloro, la tristeza, por falta de sabiduría. Gastamos nuestras cosas en lo que no aprovecha, dice el Señor. Entonces hay que darle gracias a Dios porque somos creyentes del Señor, y el Señor quiere eso, que no seas incrédulo, sino que seas creyente del Señor, el Verbo, la palabra de Dios viva y eficaz, que penetre a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Es viva y eficaz, es
La palabra de Dios es viva. Los pensamientos de Dios son altos, nuestros pensamientos son terrenales, llenos de angustia, de problemas, de dificultades, cosas que nos limitan y nos roban el espíritu, para que no busquemos esa ley espiritual que nos da el gozo, la vida, la paz, el amor, todas las cosas que Dios nos ofrece. Dice que nos acerquemos confiadamente al Señor. Pero tenemos que ser verdaderos evangelistas, no engañosos ni mentirosos. El Señor nos salvó de la muerte y de la destrucción, que nos apartemos de todo mal y verdaderamente seamos testimonios del poder del Señor a través de la palabra y ponerla por obra. La gracia de Dios no es de ganancias deshonestas, ni que cobrando la palabra de Dios. Como el Señor se enojó, su ira le volteó las mesas, porque hay templos de Dios con negocios ilícitos, que es lo que se ve, robando, matando, destruyendo. El que robaba no robe más, sino que comparta con el que está necesitado. Todos estos príncipes de la tierra, todos estos gobiernos donde están alejados completamente del temor a Dios, van a rendirles cuentas a Dios un día se te va a acabar, un día se te va a acabar todo esto y vas a entrar bajo el tribunal de Cristo. ¿Y con qué nos vamos a presentar si no tienes el vestido, estás desnudo, sin el Espíritu? Por eso el Señor dice que las cartas son duras, la palabra de Dios, ¿quién podrá, dice el Señor, obedecerla? Pues sí, es con el Señor y su Santo Espíritu que podemos lograr nosotros caminar y andar con el Señor y resucitar. Esa es la misericordia. Resucitar es poner la mira en las cosas de arriba más que en estas cosas deleitosas del pecado, que son pasajeras y temporales, que un día se van a acabar. ¿Y cómo vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor? Tenemos que resucitar. Si pues, Colosenses 3, has resucitado en Cristo verdaderamente, poner la mira en las cosas de arriba más que en los de la tierra. Lo de la tierra es temporal. No te vas a llevar nada, ni tu oro ni tu plata te podrán salvar. ¿De qué te sirve poseer el mundo si pierdes tu alma? Dice el Señor, por andar en deleites temporales y completamente apartado del Señor, como Lucas 16, cuando murió el que había pasado necesidades y aflicciones, pero tenía el temor a Dios, y murió el otro que le predicaban la palabra y decían: yo no necesito de Dios, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y el Señor les dijo: pobres, desnudos, desventurados y vacíos, vasijas de deshonra. Dios no quiere eso, que un día vamos a presentarnos delante del Señor, estos reyes de la tierra que estamos viendo, estos príncipes de la tierra, cómo le mienten a la grey, a las naciones, a las almas, a las personas, glotones. Todos lo quieren tener, y cuando mueras solamente te puede llevar 2 metros de tierra. Ese es el Hades y el Seol que te espera. No hay entierro con trasteos. Bendito sea el Señor, que dice que nos apartemos de toda iniquidad y que no quiere la muerte del impío. Con tus propios ojos estamos viendo la recompensa de tantos principios de dolores que se están viendo, nación contra nación, reinos contra reinos, hacen alianzas entre los malos para tener iniquidad y seguir matando y robando, destruyéndose. Dios nos guarde. Por eso tenemos que orar por estos que están en esa parte de arriba, que el pueblo en su ignorancia, la pirámide de abajo, levanta a estos 5 o 6 propietarios que se han apoderado de todo lo del Señor, con un poco de deseos engañosos. Le damos la palabra del Señor, porque nos está diciendo que nos falta el conocimiento, pero la misericordia está en venir a nosotros escudriñar las Escrituras, para nosotros los que buscan al Señor, y apartarnos de todo mal. Dice la palabra de Dios en Isaías 10: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía.
¿Qué es lo único que se está viendo? Tiranía, leyes injustas en la salud, lo peor para el desvalido, para el pobre, los medicamentos genéricos. Las grandes farmacéuticas se enriquecen más. Pfizer, Merck, AstraZeneca, Bayer, poco de farmacéuticas donde vas a comprar un medicamento que solo tienes que tener miles de pesos para poder comprártelos, y las leyes injustas le dan ibuprofeno, acetaminofén, naproxeno, todo lo heleno, todo lo bajo, todo lo rastrero, todo lo malo para el débil. ¡Ay de los que dictan leyes injustas! ¿Qué te va a llegar? Príncipes de la tierra, un ay te va a llegar. Muerte, dolor, porque esto es un engaño pasajero. Y vas a acompañar a aquel que te engañó un día. Isaías 14, vas a verlo en vivo y en directo. De Apocalipsis 12, diablo, que Satanás te engañó toda la vida, y lo vas a ver en directo. Dios no quiere que te quedes en el Seol. Dios no quiere que te quedes en el Hades. Yo no quiero la muerte del impío. David, en el Salmo 16, le dijo al Señor: no permitas que mi cuerpo se quede en el Hades, no lo permitas. Y el Señor vino y resucitó y lo levantó. Todos los que han creído en fe en ese pacto abrahámico, que es por fe, han sido levantados por el Señor. No permitió que se queden en el Hades, en el Seol. Pero el rico, que estaba en deleites y todo lo tenía y decía que no necesitaba a Dios, alzó los ojos a los montes donde estaba el que estaba en el paraíso, que es lo que nos ofrece el Señor un día, y estaba en el gozo del Señor, y el otro estaba en tormento, muerto de sed porque le faltó el agua, le faltó el espíritu, le faltó el vestido que nos lo dio Cristo, que es su Santo Espíritu, para poder estar un día en la presencia del Señor, porque la carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 15, tu cuerpo, tu materia vuelve al polvo, a la tierra, mas el espíritu vuelve a Dios, que da vida. Cristo vino a darnos vida en abundancia y vida eterna. Nosotros pasamos la muerte física de la carne, desaparece, se acaba, pero la eternidad la tenemos que gozarnos con el Señor, y tenemos que resucitar desde aquí, para que no nos digan malditos, sino benditos del Señor. Bendito Dios. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. No hay sino tiranía. Cada día se llenan más y más y más. No saben a dónde guardar. Pero el Señor dice: guarda tesoros en los cielos. No guardes tesoros en la tierra, porque te lo van a quitar. Las cosas que tienes acumuladas van a desaparecer y no vas a saber quién se va a quedar con ellas. Como dice el Señor en Salomón, no sabes quién se va a quedar con ellas, porque no tienes tesoros en los cielos. Teme al que puede echar en el infierno al Hades, a la muerte. No temas al que mata el cuerpo, témele al Dios viviente, que es nuestro creador y nuestro hacedor. Tú estás en esta tierra es por el Señor. Un día dice que la tierra contiende con el espíritu, te va a quitar el pedazo de tierra, tu cuerpo donde te mueves, tu materia, y vas a estar delante del Señor un día. Apartar el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho que debemos de tener a los salarios, al trabajo. Todo eso le quitan la escalera para que no suban.
y solamente suban los mismos. Ay de ellos, dice el Señor, a los afligidos de mi pueblo. Inclusive en la misma iglesia atesoran, están en los negocios de este mundo y son, dice el Señor en 1 Timoteo 6, que son traspasados muchos dolores por el amor al dinero. Aún en la iglesia del Señor se está viendo todos estos deseos engañosos del amor al dinero, contaminados con gente extraña, y lavan la plata y el dinero a través del evangelio, y el Señor les volteó las mesas porque eran mercenarios espirituales. Solamente les gustaba el amor al dinero, la plata, el oro, todas estas cosas terrenales que te apartan a tu salvación, que te apartan de la vida eterna. Derecho a los afligidos de mi pueblo para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. No hay sino viudas y huérfanos. Matan y matan, nos está diciendo Oseas. Matan, perjuran, juegan con las cabezas de los pobres, de los que dicen que no tienen derecho a nada, les quitan el derecho a la comida, a un pedazo de tierra, hacen fosas, hacen seoles. Todo esto, estos reyes y estos príncipes de la tierra van a tener que darle cuenta a Dios, van a rendirle cuentas al Señor un día. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder? ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? ¿Tú crees que vas a seguir y que el Señor no ve tus obras de muerte? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿y dónde dejaréis vuestra gloria terrenal si no tenéis nada de lo espiritual? El Señor nos está hablando de las naciones, de los pueblos, de los dictadores y que dictan leyes injustas, como vimos en qué paró Mussolini, en qué paró Hitler, en qué paró todos estos dictadores con leyes injustas que asolaban el pueblo y al débil, que se habían enriquecido con la sangre de ellos, con el sudor de la sangre de ellos. Dios va a mandar juicios, y el Señor dice que hay juicios en la tierra, nos está diciendo en Oseas, y por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque podemos ser luz en medio de las tinieblas y reprender las horas de las tinieblas. Aún en la misma iglesia, dice el Señor, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y un obrero del Señor no se enreda en los negocios de este mundo. Por el amor al dinero han sido traspasados muchos dolores, y Dios no quiere eso, la muerte del impío. Dios quiere es que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y resucitemos, porque hemos de resucitar. Oseas 6, ahí mismo dice, gloria a Dios, en el 5:6, en el 6 de Oseas dice, la misericordia, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, que lo conozcamos, que resucitemos del polvo de la tierra y pongamos la mira en las cosas de arriba y tener los pensamientos de Dios que son más altos que los pensamientos nuestros que van a perecer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es evidente que el Dios del cielo es el que nos habla y nos muestra los hechos contundentes que estamos nosotros viendo siempre a nuestro alrededor, cuando el pueblo no ha querido reconocer y entender que hay un Dios vivo, que es el que nos dirige, el que nos orienta en todo momento y en todo lugar. Esta nos plasma aquí en el 4.2, como nos está hablando el Señor, es el común denominador en las naciones: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual dice, hay un decreto por lo cual, que da el Señor, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella.
Ahí vemos nosotros que son partes de los juicios que Dios va colocando en las naciones, en los pueblos, en las gentes, en los hogares, que no han querido entender ni comprender que hay un Dios verdaderamente que nos dirige. Entonces, estos juicios los vamos a estar nosotros viendo continuamente a la luz de la palabra de Dios, porque Él es el que Él es la luz en medio de las tinieblas en las cuales la gran mayoría de los pueblos y las naciones está sin el conocimiento verdadero del Señor. Dice la palabra de Dios de Jeremías 2:13, y es lo que vemos nosotros continuamente. Porque dos males, dice el Señor, Jeremías 2:13, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es lo que vemos nosotros cuando no reconocen, cuando no entienden ni comprenden a qué vino su Hijo Jesús Cristo a esta tierra, a darnos ese conocimiento, entendimiento, para que no seamos esas cisternas rotas, sino que nosotros, Dios nos manda a retener el agua viva, su palabra. De tu interior brotarán ríos de agua viva cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que somos pecadores. Entonces, Dios nos pone a ver a través de su palabra que hay muchas cisternas rotas. Lo vemos a través de las religiosidades que se ven alrededor de todo el mundo. El Señor no nos trajo a nosotros una religión, nos trajo una doctrina para que nosotros creyéramos en que quién es el que dio la vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros, en su Hijo Jesús Cristo. Entonces no es a través de tantas religiones que vemos nosotros a nivel mundial y a nivel local nosotros también lo vemos. Hay cantidades de llamados hermanos que no se han arrepentido, que no reconocen, que leudan la palabra. El 40, el 80% es palabra, pero los otros 20 o 30 es leudado y no hay transformación, no hay cambio. Estamos hablando de las mismas religiosidades en las cuales nosotros estábamos allí sumidos. Llámese catolicismo, ¿sí? Llámese testigos de Jehová, que todos son sectas que no han entendido y comprendido a qué vino el Hijo de Dios, a dar la vida por ti y por cada uno de nosotros. Y Él es el verdadero Dios y la vida eterna, pero no lo quieren reconocer. No han querido porque son cisternas rotas, no retienen el agua viva. Hay que retenerla, hay que comprenderla. Hay hermanos también, los hermanos mormones, predican Señor a Cristo, pero leudan la palabra, ¿sí? Instando a que debemos de tener varias mujeres, cuando eso no lo manda el Señor. Y así sucesivamente lo vamos viendo en toda clase. Estamos hablando aún del pueblo que se dice que es cristiano. Hay mucha contaminación, son cisternas rotas. Y si eso ocurre en su pueblo llamado cristiano, ¿qué será de los que no han creído? ¿Qué será de los que no han reconocido que hay un Dios verdadero que es el que dirige nuestras vidas? Entonces vienen juicios y los vemos en todo momento y en todo lugar, como nos lo estaba mostrando el Dios del cielo a través allí del libro de Osea y lo que está ocurriendo en nuestro vecino país. Dice la palabra del Señor también en el libro de Isaías, nos habla también de estos juicios. Isaías 24:3 dice: la tierra está enteramente vaciada, no hay palabra, no hay temor de Dios, no hay un reconocimiento de un Dios verdadero, nadie quiere entender, sacan a Dios de la escuela, de las universidades, todo lo que sea Dios lo echan afuera, no reconocen, ni aun los sabios, llamados sabios. Hoy en día nosotros sabemos y reconocemos que la verdadera sabiduría es la que viene
del cielo, porque Él nos trajo sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligencia y toda ciencia. Pero hay que buscarla en su palabra, hay que buscarla en la palabra del Señor, donde están todos los mandamientos y decretos, todas las leyes morales que Él quiere que nosotros las utilicemos para que nos vaya bien mientras estemos en el paso por este desierto. Dios quiere que nos vaya bien, pero las naciones, los pueblos, las familias, que son se inicia una idea, una ideología, nace un sistema y luego más adelante conlleva a una filosofía, y eso es lo que conlleva a formar en las naciones sistemas y cosas que no son de Dios, porque no están basadas en sus sagradas escrituras, que es donde está el verdadero conocimiento. Entonces dice Isaías 24:3 que la tierra enteramente vaciada, cualquier nación, vemos estos hechos que está ocurriendo en nuestro vecino país, y completamente saqueada, robos, hurtos que nos hablaba Oseas también, mentira, destrucción, muerte, porque el Señor ha pronunciado esta palabra, porque ya está escrito, y lo que está escrito se cumple. Y es lo que las naciones y los pueblos y las familias no entienden, que lo único que se cumple es la palabra del Señor, que es la única verdad absoluta en la cual nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el Verbo que se hizo carne. Ahí es donde está la verdad absoluta, porque la otra verdad también existe, pero es pasajera, es del hombre. El periódico de hoy te saca una noticia y tú la crees inicialmente, pero al otro día la lees y resulta que han cambiado todos los términos, o sea, no es una verdad absoluta, está puesta allí al cambio. Entonces la única verdad absoluta es la palabra del Señor, para que ella nos permite ver estos juicios y estas manifestaciones que estamos viendo siempre a nuestro alrededor. Pero Él nos decía, el Señor es bueno, ¿sí?, para perdonar. Él dice, Isaías 59:1 dice que Él no ha cortado su brazo, que lo tiene extendido para recogernos, para guardarnos, para protegernos. Cuando pasemos por las aguas, no nos ahogaremos, ni por el fuego no nos quemaremos. Todas esas promesas se cumplen si verdaderamente creemos, si verdaderamente ese Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de los que han creído en su palabra, está allí. Dios es fiel y justo, y es el único que cumple todas sus promesas, es el único que nos las cumple. Entonces Dios os manda hoy que te arrepientas verdaderamente, que reconozcas que hay un Salvador de nuestras vidas, porque nosotros vamos aquí de paso, pero la verdadera salvación es a través de su palabra de Dios, ¿sí? Ya nos decía que Él no vino el que se ha declarado justo, a Él lo deja ya tirado, ya tiene su propia recompensa. Pero cuando reconocemos que Él vino a rescatarnos, a salvarnos, y que nosotros pongamos por obra sus mandamientos, sus estatutos, que Él nos prescribe hoy, porque la palabra de ayer, de hoy, es la misma de Abraham, de Isaac, de Jeremías, de Isaías, es la misma de ayer, de hoy y de siempre. La palabra es la única que te transforma, ¿sí? Entonces por eso nos hablaba desde un comienzo, Oseas, que mi pueblo se ha destruido porque le faltó conocimiento. Entonces ese conocimiento lo trajo Él a través de su Hijo. Ese conocimiento es el que quiere el Dios del cielo que llegue a tu hogar, que llegue a tu casa, para que allí, donde vienen las generaciones futuras, crezcan con ese Santo Espíritu de Dios, crezcan con ese temor a un Dios vivo, a un Dios que es el que lo puede todo, que es el que nos da la vida, que es el que nos da la salud, que es el que nos permite ver hoy con ojos espirituales lo que las naciones están dando. Nos decía el Señor allí que vienen con leyes injustas, decretos en contra,
sobre todo de su pueblo, ¿sí? El pueblo que ha creído, ¿sí? Porque los que no han creído también reciben allí que su recompensa. Pero cuando nosotros creemos, tenemos nosotros en quién ampararnos. Sabemos nosotros quién es el único que nos puede salvar, quién es el único que nos puede proteger. Como dice el Salmo 91, pasarán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no te tocarán. Vemos muchas situaciones adversas a nuestro alrededor, pero vemos nosotros y sentimos la presencia de un Dios vivo, la sentimos en nosotros. Por eso podemos estar con gozo y alegría. No interesa el momento y la situación que veamos nosotros a nuestro alrededor, Él es el único que nos da la verdadera paz, ¿sí? Cristo Jesús es la verdadera paz, es el verdadero consolador, ¿sí? Que nos habla Corintios, esa es la consolación, Cristo Jesús dentro de nosotros. Ese es el verdadero nacimiento que nos hablaba en estos días. El verdadero nacimiento es el de Cristo en vuestros corazones, y que Él crezca cada día más para poder nosotros alcanzar esa meta, que es la sanación y la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Que darle gracias a Dios, porque si nos acercamos al Señor, es un tardo para la ira y grande misericordia. Pero hay que venir al Señor, nos decía en Oseas 6. Volvamos al Señor, vuelve en amistad con Dios y por eso tendrás paz. No hay paz para el pecador. Él nos ofrece el oro, que es Cristo, y la plata, que es la vida. Es lo máximo que nosotros debemos de tener. Romanos 8 dice, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo, conforme a la ley del Espíritu de vida. El Señor comenzó hablándonos de los hijos de Caín, de las maldiciones, del pecado y la muerte, que no quiso oír la voz del Señor, y vemos cómo hoy estamos en lo mismo, en muerte, destrucción, porque somos rebeldes al Señor. Por eso volvemos en amistad con Dios para que no vengan los juicios. Apocalipsis 18 dice, 3, porque todas las naciones que nos hablaba el Señor hoy han bebido el vino del furor de la fornicación, ¿ya? Fornicarios con el Señor, no queremos saber nada de la ley del Señor, apartados de Él, solamente en la parte que vemos terrenal. No nos gusta sino ver los deseos engañosos, los deleites del pecado que nos llevan a la muerte y alejarnos del Señor. Dios no quiere eso. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Todas estas naciones terrenales, esa Jerusalén terrenal, que son todas estas cosas de las riquezas que son temporales. Los reyes de la tierra no miran sino eso. ¿Cómo voy a robar? ¿Cómo voy a poseer las tierras? ¿Cómo voy a quitarle al que tiene un pedazo? Ellos han fornicado, dice el Señor, y se han enriquecido, ¿ya? Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, se han enriquecido, ¿ya? Con la prostitución, con el sicariato, con el narcotráfico. Todos estos reyes de la tierra se han enriquecido, la prostitución infantil. Todo esto, dice el Señor, esos reyes de la tierra. ¿Qué dice el Señor? Y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces la única forma de que no nos llegue estos juicios del Señor, estos llantos, estos lamentos, estos ay que nos decía Isaías 10, es nosotros volver en amistad con Dios. Le damos gracias al Señor porque podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia, donde hay misericordia, y para hallar el temor a Dios, que es el conocimiento, para salir de las tinieblas a la luz. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado hoy. Señor, que el pueblo se arrepienta verdaderamente. Yo no quiero que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. Es lo que nos está diciendo el Señor de todo esto que estamos viendo con nuestros propios ojos. Ten misericordia, Señor,
de los pueblos, de los que están en eminencia. Oramos por ellos, Señor, para estos que están, Señor, haciendo leyes injustas y dictando leyes injustas. Ten misericordia a ellos, Señor. Amén. Que reciban las bendiciones del Señor. Es nuestras súplicas, porque en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de Cristo Jesús, dado a los hombres, Señor. Gracias por ese nombre que es sobre todo nombre, que invocamos sobre los pueblos, las naciones, sobre nuestros países, sobre nuestras casas y nuestras familias, y invocando el nombre de Cristo y apartándonos de todo mal. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Y en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Muchas gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en este día, en esta noche, Señor. En Cristo Jesús, amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches, hermanos. Tardes, noches.